Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta bendición de seguir alabando en espíritu y en verdad y congregarnos como su iglesia para llevar a cabo estas alabanzas espirituales. Bienvenidos todos los que aquí se encuentran y también aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo y les siga cuidando, es nuestro deseo, donde quiera que estén, si es que están enfermos, que Dios les siga recuperando. Y vamos a continuar en esta mañana, hermanos, con la clase que tenemos. Dios es amor y sus hijos imitan a su Padre. God is love and His children imitate His Father. Y vamos a continuar, hermanos, ahí donde nos quedamos, en Juan 3, 16 al 18. Estábamos viendo qué es lo que Dios hizo. What did God do? Y ahí nos quedamos en estos versículos que son muy conocidos también. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí nos quedamos la semana pasada hablando de qué manera, qué es lo que hizo Dios. Pues Dios envía a su Hijo unigénito al mundo. ¿Y para qué? Pues para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el propósito por el cual Dios envía a su Hijo al mundo, ese amor que demuestra, que da hacia el mundo, hacia su creación, para que el mundo sea salvo por él, no para condenarlo. Imagínense mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, ser torturado de la manera que lo fue. ¿Para qué? Para condenar al mundo no tiene sentido, para salvar al mundo. Dios ya hizo su parte. Está en nosotros, claro, amigo, amiga, hacer nuestra parte, creer en Él. Dice ahí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú, amigo, amiga, decides no creer, bueno, pues dice, entonces ya has sido condenado. Si tú decides no aceptar ese don de salvación, Dios no lo puede forzar ante ti. Dios no te puede forzar pues tú tienes que ser salvo, por eso mandé a mi Hijo Jesucristo y vas a ser salvo porque vas a ser salvo. No funciona así. Tú y yo tenemos que aceptar ese amor, tenemos que aceptar sus condiciones de amor que Él nos da también. Y ahí es donde estamos, hermanos, nos quedamos la semana pasada. ¿Qué hizo Dios? Esto es lo que hizo, ¿verdad? El amor también, hermanos, tiene que actuar. Love must act. El amor también, hermanos, demuestra. ¿Cómo demuestra? Pues es el amor ágape, ¿se acuerdan? Que siempre estudiamos. Hacer el máximo, buscar el máximo beneficio del otro. Entonces el amor demuestra, hermanos. El amor, entonces, imitando a Dios, hermanos, el amor cristiano tiene que hallar una avenida para demostrar ese amor. Vamos a seguir viendo, hermanos, qué es lo que Dios está haciendo y sigue haciendo. Ya sabemos lo que Dios hizo, lo acabamos de recordar, ahí en Juan 3, 16 al 18. Vamos a ver entonces lo que Dios sigue haciendo. What God is doing. Nos dice ahí en Primera de Juan, hermanos, capítulo 4, vamos a leer 4, 12 al 16. 1 John 4, 12 through 16. Primera de Juan 4, 12 al 16. Y nos sigue, ¿qué sigue haciendo? ¿Verdad? Vamos a ver si alguien lo puede leer. Primera de Juan 4,
12 al 16. ¿Qué dice? Nadie ha visto jamás a quién, a Dios. Esto lo declara Juan y está hablando Dios Padre. Y sin embargo, hermanos, sabemos que Dios Padre como quiera vino a este mundo en forma de su Hijo Jesucristo, right? Cuando habla de que nadie ha visto a Dios, no está negando que Cristo es Dios, ¿verdad? Porque unos usan este versículo precisamente para decir, ya ven cómo Dios no es Cristo. Cuidado con esa blasfemia, cuidado de malinterpretar la palabra de Dios. Sabemos que Dios es Cristo y Cristo es Dios. El Padre y yo, ¿qué? Uno somos, right? Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Cristo está diciendo, no se puede contradecir, hermanos, la palabra de Dios, right? Pero de esta manera, el énfasis de Juan es que vimos al unigénito Hijo de Dios. Él estuvo aquí, Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, right? Ese es el énfasis, right? Y por eso dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Ven ustedes ahí cómo no se contradice? Ya está haciendo esa definición, ¿verdad? Aunque no vimos al Padre de esa manera que el mundo piensa, right? Físicamente hablando, vimos al Hijo, y el amor que nosotros sentimos por los unos a los otros nos hace que permanezca ¿quién en nosotros? Dios, right? ¿Ven ustedes ahí? Tú y yo no vimos a Cristo Jesús, o sí, ¿quién vio a Cristo Jesús aquí en la tierra, hermanos? Nadie, right? Sin embargo, este mismo amor de Dios puede seguir permaneciendo en nosotros, aún sin haberle visto. Qué grande misterio revelado, right? Y el mundo, hermanos, también no entiende esto espiritualmente hablando, porque todavía no tiene el Espíritu de Dios. Cuando tú vienes a ser añadido al cuerpo de Cristo, Dios te da de su Espíritu y comienzas a entender todo esto. Comienzas a entender de qué se trata el amor de Dios, right? Y por eso dice ahí, si nos amamos, ¿qué? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor, dice, se ha perfeccionado en nosotros. Sabemos que la palabra perfección en la Biblia significa completo. Estamos completos, dice Juan. No nos falta nada. Gracias a Dios por ello. No nos falta, hermanos, entendimiento, conocimiento. No nos falta, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas, porque somos el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice. Entonces, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este amor ágape que hablamos siempre, que enfatizamos, se perfecciona. Y buscamos y seguimos buscando el mayor beneficio posible del prójimo, del otro. Y a veces incluye a los enemigos. Ay, eso es más difícil, ¿verdad? Aquellos que no nos desean bien. Tenemos que practicar ese amor ágape también para con ellos. Así como Cristo lo hizo. Murió en la cruz, aunque dice que éramos enemigos, dice el apóstol Pablo. Aún siendo enemigos, viene Él y muere por nosotros. Y nos considera y nos hace sus amigos después. Cuando tú vienes a aceptar ese amor que Él dio en la cruz del Calvario.
En esto conocemos, dice ahí que el 13, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿de qué? De su Espíritu. Ahí está la clave. Por eso le decimos a la gente que nos pregunta, bueno, es que tengo que yo ser bautizado. Pues sí, si quieres tener de su Espíritu, es la única manera de obtener su Espíritu, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para que tú puedas permanecer en Él. Abide. Ese es el punto que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En inglés es abide, permanecer en Él. Cuando tú te bautizas, amigo, amiga, Dios te añade a su iglesia y te da la habilidad ¿de qué? De permanecer en Cristo, de seguir adelante en Cristo, de no apartarte de Cristo, de no apartarte de la comunión con tus hermanos y hermanas en Cristo. Tienes ese Espíritu Santo que anhela esa unidad en el Espíritu, que anhela buscar el mayor beneficio del otro, del prójimo. Y de esta manera permanecemos en Él, por medio de su Santo Espíritu. Si no tienes su Santo Espíritu, pues no puedes permanecer en Él, o sea, no estás en Él, primeramente. Estás fuera de Él. Y todas las bendiciones se encuentran en donde dice el apóstol Pedro, en Cristo Jesús, ¿no? Todas las bendiciones espirituales se encuentran en Cristo Jesús, nada más. Fuera de Cristo Jesús no hay bendición espiritual. Puedes tener una casona, ¿verdad?, grandísima y los mejores carros del mundo, pero si no estás en Cristo, no tienes bendiciones espirituales. El sol sale sobre justos e injustos. La lluvia cae también sobre malos y buenos. Pero bendiciones espirituales no hay ninguna si no estás en Cristo. Garantizado, es lo que dice la palabra de Dios. He ahí la importancia de estar en Cristo para poder seguir permaneciendo en Él. Y luego dice, y Él en nosotros. ¿Ven ustedes ahí? Nosotros en Él y Él en nosotros, siguiendo sus pasos, haciendo su voluntad. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado ¿a quién? Al Hijo. Visto y testifica. Yo no puedo decir, yo he visto al Hijo de Dios, sería un mentiroso. Pero sí tengo de su Espíritu, que me fue dado en las aguas del bautismo. Y soy el templo del Espíritu Santo, al igual que todos ustedes que han sido bautizados y añadidos al cuerpo de Cristo. Tenemos esa grandiosa bendición. Y dice, testificamos, dice el apóstol Juan, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lo declara Juan, el Salvador del mundo. Y claro que lo es. Es el único que puede salvarnos. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. No ningún hombre aquí en la tierra. Por más que se le dé reverencia, por más títulos que tenga este hombre en la tierra, dado por los hombres, no por Dios. Nadie puede, hermanos, absolvernos de nuestros pecados. Él es el único Salvador del mundo. Él es el único mediador, también dice Pablo en Timoteo, el único mediador entre quién, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, el único mediador, el Hijo de Dios. Aquí tenemos esta gran verdad, hermanos, y dice el 16 también, el 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, vas a llegar a ser bautizado también. En esa fe que te mueve, así como el eunuco etíope, ¿se acuerdan? Cuando confesó, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si crees de todo corazón, le dice Felipe al eunuco, si crees de todo corazón, bien puede ser. Él preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esa es la respuesta que Felipe le da. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y cómo demostró que él creía? Confesando que Jesucristo era el Hijo de Dios, y no nada más eso, bautizándose. ¿Ven ustedes? Los demonios también confesaron que Jesucristo era el Hijo de Dios, acuérdense.
Cada vez que lo veía, ¿qué quieres con nosotros, santo de Dios, hijo de Dios? Un demonio o legiones de demonios. Pero hasta ahí nada más. No hacían la voluntad de Dios, right? Se habían rebelado. Y ya estaban destinados al fuego eterno. Por eso todavía no es nuestro tiempo. Santo de Dios, hijo de Dios, ¿qué quieres con nosotros todavía? Todavía no es el tiempo. Todavía no viene el juicio final, en otras palabras. Pero no es suficiente nada más confesar. Y por eso el eunuco pide ser ¿qué? Bautizado. Y todos los casos que tenemos de conversión en el Nuevo Testamento, así, hermanos, concluyen bautizándose para el perdón de sus pecados, y fueron añadidos. Y ahí es donde permanecemos y seguimos adelante. Dios permanece. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene, dice el 16 también, para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y esto nos da confianza, como dice el 17 también, fíjense lo que dice, verse 17, para que tengamos confianza en el día del juicio. Habla Juan ya del juicio también, right? Y ese es el profeta del amor, acuérdense, el apóstol del amor, Juan el amado, y habla del juicio también. Es parte del amor de Dios, dar justa retribución, tanto al que le amó y cumplió sus mandamientos, como al que le desobedeció y no quiso aceptar el amor de Dios. Tiene que dar justa retribución. Sería Dios injusto si no diera castigo también. Así también nosotros como padres, cuando aplicamos disciplina a nuestros hijos, es porque los amamos. Dice, ¿qué padre es el que no disciplina a sus hijos? ¿Qué clase de padre es? ¿O malo? Por eso disciplinamos, así como Dios nos disciplina porque nos ama, aplicamos una justicia, ¿verdad? Basada en su santa palabra. Pero Dios, hermanos, claro, nos enseña esto y queremos permanecer en Él. Y por eso, hermanos, es lo que Dios sigue haciendo. Nos da la habilidad de seguir, de permanecer en Él. Y la palabra, hermanos, permanecer, abide en inglés, es una palabra clave, hermanos, para el apóstol Juan, y la usa mucho. Si ustedes leen sus cartas de Juan, usa mucho esta palabra, permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. Y lo enfatiza Juan, porque sabía que de eso se trata el amor de Dios, en que permanezcas en Él, en que no te desanimes por cualquier cosita o por algo que alguien dijo de ti. Tú sigues, tú permaneces. Ahí demuestras el amor que tienes para con tu Dios y para con tus hermanos en Cristo. Tú sigues adelante, venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan, me hagan lo que me hagan. Yo sigo adelante sirviendo a mi Dios porque yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. Es una palabra clave para Juan. Y esta palabra, hermanos, de permanecer, también nos habla de cómo el amor de Dios encuentra nuevas maneras de acercarnos a Él. New ways to get us closer to Him, permaneciendo en Él. Dios nos sigue dando esa habilidad de continuar y seguimos madurando. Pasa el tiempo y maduramos y nos acercamos más a la estatura ¿de quién? De Cristo, right? Crecemos. No debemos de ser los mismos, hermanos, después de 10 años de convertidos. Seguimos en el mismo nivel. No crecimos, nos quedamos bebitos en Cristo, todavía tomando la tetera. Cualquier cosita nos ofende. No nos dieron este dulce. A veces digo a los niños, ahora les cojan sus chips y esto, ¿verdad? A veces no es el que quieren y se ponen a llorar porque no está el que les gustaba, ¿verdad? Así somos a veces nosotros y seguimos, hermanos, así. No, pues que no hicieron esto que yo quería que hicieran, a mí me tratan muy mal y sigue la lista, ¿verdad? No, a través que pasan los años ya no nos mortifica si no hay ese dulcecito, ¿verdad? Porque ya comemos comida sólida, madurando
Los hombres también de la antigüedad, hermanos, desde el Génesis tenemos muchos ejemplos, como ellos también caminaron, hermanos, con Dios y Dios caminó con ellos. Desde el Génesis lo encontramos, ¿se acuerdan? Algunos nombres de ciertos caracteres de la Biblia. Vamos a ver, hermanos, en Génesis 3:8, ¿qué dice? Genesis 3:8. Génesis 3:8. ¿De quién nos habla ahí? Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Dios caminaba, hermanos, con ellos, así como nos dice ahí, todos los días era algo normal, oían la voz de Jehová que se paseaba, dice, en el huerto, oían, no dice que lo veían, pero oían, y ya sabían que era la voz del Todopoderoso, y todos los días, nos imaginamos que ha de haber sido algo muy bonito, escuchar la voz de Dios todos los días. Imagínense, dice la Biblia que la voz de Dios es voz como de trompetas, de muchas corrientes de agua y en fin, right? Y no se espantaban, no dice la Biblia que se espantaban, pero esta vez sí se espantaron. ¿Por qué? Ya habían transgredido la voluntad de Dios. Cuando tú estás haciendo lo correcto, no, la voz de Dios no te espanta, te da ánimo. Cuando estás haciendo el bien, no te estás escondiendo de Dios, le quieres hablar, quieres tener contacto con Él, quieres tener comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando estás haciendo el mal, ni quieres saber de Dios ni de la iglesia, right? Cuando estás haciendo el bien, buscas esa comunión, quieres seguir caminando, así como Adán y Eva caminaban todos los días oyendo la voz de Dios en el huerto. Qué gran privilegio tuvieron. Y sin embargo decidieron desobedecer a Dios. Se acabó el caminar con Dios. ¿Ven ustedes? Tuvieron que ser expulsados de ese bello paraíso. En Génesis 5:22 también tenemos otro caso, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Genesis 5:22. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y anda, 23. El 22 también. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. English. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. Caminar con Dios, qué bonito, ¿verdad? Caminó Enoc con Dios, o sea, se mantuvo haciendo su voluntad, es lo que está diciendo. Permaneció, abide, permaneció caminando con Dios. Qué bonito que se diga, cuando ya llega el fin de nuestra vida aquí, nuestra carrera, el hermano Chávez caminó con Dios toda su vida. Y pongan su nombre ahí también, la hermana esta caminó con Dios, amén, right? Toda su vida, nunca se apartó de Dios. Qué bonito. Así como Enoc caminó, ¿mande? Y caminó pues con Dios también otra vez y desapareció, ¿verdad? Uno de los dos que tenemos en la Biblia, el otro fue ¿quién? Elías, Elijah. Tenemos aquí, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué bonito. No vio la muerte física. Dios se lo lleva. También en Génesis 24, fíjense lo que dice. En Génesis 6:9. Sí, Génesis 6:9, Genesis 6:9. English. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. No
sus generaciones, dice también, ¿verdad? ¿Quiénes eran sus generaciones? Pues sus hijos, ¿verdad? Sus descendientes. Fíjense, que se diga así, no, hombre, las generaciones de Jorge Chávez siguen todavía, después de 40, 50 años. Qué bonito, y así también ustedes, las generaciones de Ramón Ávila, así en adelante, de Rodolfo Rodríguez, y pongan su nombre ahí. Qué bonito. Y no, pues ya las generaciones de Jorge Chávez se acabaron, nomás se murió Jorge Chávez y todas las hijas se casaron y se recasaron y se divorciaron y bla, bla, bla. ¿Verdad? No queremos eso, ¿verdad? Queremos que sigan adelante, que sigan, hermanos, peleando la buena batalla de la fe después de que dejemos este mundo. Eso es lo que queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Para nuestras hijas, para nuestras generaciones, que se acuerden del abuelito Chávez, si acaso, o de cualquiera de aquí de ustedes, ¿verdad? Dice aquí, esto pasó con quién, con Noé, ¿right? Varón que dice, justo Noé, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Wow. Qué grande, hermanos, privilegio. Por eso Dios lo escoge y por eso Dios tiene misericordia de él y le dice, construyeme este barco, esta arca, y te va a llevar un poco de tiempo, ¿sí? Más de 100 años, y en todo ese tiempo, hermanos, también hablando, viene el diluvio, se acerca el diluvio. ¿Creen ustedes que nomás no estaba ahí clavando clavos, hermanos, ahí por esa centuria? No, ¿verdad? Tenía que estarles diciendo, recordándoles cuando esperaba la paciencia de Dios, dice ahí en Pedro, ¿right? En aquellos tiempos. ¿Qué estaba esperando la paciencia de Dios? Pues que el mundo se arrepintiera, que el mundo hiciera caso. En los días de Noé, sin embargo, no hicieron caso. ¿Cuántos se salvaron nada más? 8. Y Dios esperaba en su paciencia, dice el apóstol Pedro, 8. Dios sigue esperando en su paciencia hoy también. Y por eso habla del bautismo el apóstol Pedro y dice, ahora, este bautismo ahora nos salva. Después de que dice eso, como en los días de Noé, pues ahora estamos iguales. ¿Cuántos hermanos aceptarán? Es la pregunta, ¿right? Pocos, dice Cristo, pocos son los que la hallan. Y por eso dice, entrar, ¿qué? Procurar entrar por la puerta estrecha. Aquí entendemos, caminando con Dios. Ojalá que también nosotros, hermanos, sigamos caminando, permaneciendo, right? Que se diga de usted y de mí, estos hermanos siguieron caminando con Dios hasta el día en que Dios los llamó a cuentas. Después, hermanos, en Génesis, hablando de los patriarcas, luego viene, hermanos, sabemos en la historia que viene esta relación entre Dios y el pueblo que Él escoge, el pueblo israelita, el pueblo judío. Dios, hermanos, después vino a morar en el tabernáculo, ahí en Éxodo 40, 34, Exodus 40, 34. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Éxodo 40, 34. English. Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. So, ahí está, hermanos, ¿verdad? Cuando Moisés hace ese tabernáculo, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esa era la manera de Dios mostrar que ahí está, que su presencia ahí está. Y Moisés no podía entrar, hermanos, right? Dice el 35, look at verse 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria, ¿qué? De Jehová lo llenaba. Tenían que esperar que la nube se alzara, hermanos, del tabernáculo. Ahí está, hermanos, la manera de cómo Dios seguía mostrando su amor para
para el pueblo que Él escogió primeramente. Empezó con este pueblo israelita, de acuerdo a la promesa que le hizo a quién, a Abraham. Se la hizo a Abraham, y de ahí viene esa descendencia, de ahí viene la raíz. Y ya sabemos la historia, hermanos, todo lo que pasa en el pueblo israelita, como también Abraham se desespera, y su esposa, no había venido el hijo de la promesa, y pues, ¿verdad? Viene Agar, y viene Ismael, y empiezan los problemas para el mundo también. Dios tenía un plan, y quería, hermanos, que ese plan, pues, alcanzara, ¿verdad?, sin problemas a la humanidad, pero el hombre quiso meter su cuchara, Abraham y Sara también, ¿no? Se desesperaron. Y vienen, hermanos, los problemas que vemos hoy en este mundo también. Y sí, hermanos, todavía. Entre el pueblo, ¿verdad?, judío y el pueblo musulmán. Pero bueno, ahí estaba la presencia de Dios, hermanos. Después de esa presencia, después de ese tabernáculo que era el templo, pero mobiliario, ¿verdad?, que se movía en el desierto, las tiendas de campaña y el tabernáculo, era solamente provisional. Viene luego el templo, hermanos, y la presencia de Dios llena el templo, ahí en el lugar santísimo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 11, fíjense lo que nos dice ahí, hermanos. 1 Kings 8, 10 through 11, Primera de Reyes 8, 10 al 11. ¿Qué dice? Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. In English? And it came to pass, when the priest came out of the holy place, that the cloud filled the house of the Lord, so that the priest could not continue ministering because of the cloud. For the glory of the Lord filled the house of the Lord. Then Solomon spoke. The Lord said he would dwell in the dark cloud. Ya para ese entonces Salomón había construido el templo, y los sacerdotes, hermanos, no pudieron permanecer para ministrar. Estaba la nube, estaba la presencia de Dios ahí. Cuando estaba la nube, ni te metas, porque mueres. Ni Moisés, ya lo leíamos, ¿right? ¿Se acuerdan? No podía entrar. Aunque él hablaba con Dios allá en el monte Sinaí, dice que venía resplandeciente su rostro, ¿right? El pueblo se quedaba sorprendido. Uy, mira cómo brilla el rostro de Moisés, tenía que tener un velo. En este caso, hermanos, dice que también los mismos sacerdotes no podían entrar, y ahí estaba la nube otra vez, pero ya en el templo, en un lugar fijo. La gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Ven ustedes el gran privilegio que tenemos si nos comparamos hoy nosotros con el pueblo israelita? Somos el templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Lo que no se vio en el Antiguo Testamento, qué gran privilegio tenemos, hermanos, y lo menospreciamos a veces. Sad. We undermine that privilege that we have as children of God, as temples of the Holy Spirit. Como templos del Espíritu Santo a veces lo menospreciamos, hermanos, y este gran privilegio que tenemos no lo tenían otra vez en aquel entonces los judíos. El hombre, hermanos, también empezó a acostumbrarse a vivir con Dios y cómo Dios se acercaba a ellos, y por eso le dice a Salomón: tú me vas a construir, no David tu padre, porque David dice la palabra de Dios que había derramado mucha sangre, había matado a mucha gente, claro, a órdenes de Dios, ¿verdad? Pero le dice: David, no, tú no vas a construir, me va a ser tu hijo Salomón. Y estaba leyendo, hermanos, en la palabra de Dios, en los Reyes, precisamente, ¿verdad? De cómo David se dice que fue perfecto en sus caminos, y luego dice, excepto por lo de Urías Eteo, ¿verdad?
Dice un versículo, no me acuerdo ahorita el versículo que estaba leyendo, pero me acuerdo que dice eso. Fue perfecto David en todos sus caminos, excepto por lo de Urías Eteo, cuando toma a la mujer de este hombre indebidamente, ¿verdad? Y lo manda allá a la guerra, como dice, lo manda a suicidarse, básicamente, a que lo matara. Y Urías Eteo fiel a su rey. Excepto eso. Y luego vemos a Salomón, gran sabiduría que Dios le da, y las mujeres, ¿verdad? 700 reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres, imagínense, pues, de las que se conocen, ¿verdad? Dice que las mujeres desviaron su corazón de Dios. David, hermanos, podemos decir, fue su única maldad, ¿verdad?, que cometió. Por eso se dice de David, un hombre junto al corazón de Dios. Y se arrepiente, ¿verdad? Sin embargo, tuvo que pagar sus consecuencias también. Así como nosotros pagamos nuestras consecuencias. Te puedes arrepentir, amigo, amiga, amén. Pero todo lo que hiciste en tu carne vas a pagar las consecuencias en tu carne. Dios te perdona y en lo espiritual, gracias a Dios, seremos librados de la consecuencia eterna, de la muerte eterna. Pero en lo físico vamos a pagar las consecuencias. Acordémonos de eso también, hermanos, y tratar siempre de, por eso, seguir caminando en el camino correcto, no apartarnos. Abide in him. El hombre, hermanos, entonces empezó a conocer quién era Dios. Dios, hermanos, escoge a su pueblo, y luego viene, hermanos, gracias a su bendita voluntad, viene el establecimiento de su reino finalmente. El Mesías llega. La promesa de Dios, ¿verdad?, de mandar al Mesías a este mundo, llega finalmente. Y viene su iglesia, hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento. Podemos decir, se acerca a Dios más al hombre, porque ahora, otra vez repito, somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo. ¿Qué más cerca, hermanos, que ser el templo del Espíritu Santo? ¿Ven ustedes? ¿Qué más cerca puede estar Dios, hermanos? Y Dios, amigo, amiga, te da esa misma oportunidad a ti de acercarte a Él. Deja que penetre esa luz, cantamos el himno, deja penetrar, ¿qué? La luz, deja penetrar la luz. Que la luz de Dios, ¿qué? Fulgure en ti, que alumbre la luz de Dios. Ahora, hermanos, sabemos, como dice 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hermanos, 1 Corinthians 6, 19 and 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. English. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Pablo les hace estas preguntas retóricas, básicamente. O sea, ya deben de saber la respuesta. Te las estoy preguntando, pero realmente no saben. Realmente no saben. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice el 15 también, verse 15. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pues de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿No sabéis esto? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Ven ustedes ahí? Cuando habla, hasta menciona el principio, ¿verdad? Cuando tú te unes en una relación sexual con alguien, eres una carne. Y por eso la única relación sexual que Dios aprueba es en el matrimonio. Ahí no adulteras, ahí no fornicas. Eres una carne con esa persona sexualmente, pero con una ramera. Acuérdate que eres el templo del Espíritu Santo. Si tú te unes en sagrado matrimonio, y para el cristiano es todavía un nivel mayor, ¿eh? Porque sabemos que tenemos derecho de casarnos con una hermana, los que somos varones,
y las hermanas con un hermano. Dice el apóstol Pablo también, no tenemos derecho, ¿verdad?, de traer una hermana como esposa, como mujer. Tienes ese derecho de casarte con un hermano. Derecho, si quieres, en otras palabras. Si no quieres casarte, si te quieres mantener soltero, amén. Pero el que se une al Señor, dice, un espíritu también es que con el Señor nos casamos con Cristo. Cuando venimos a ser bautizados, te casas con Cristo. Y sigue diciendo, ¿verdad?, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y es cuando les hace esta pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que tienes esa gran bendición en Dios? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque acuérdense que ¿qué? Alguien pagó, ¿verdad? Dice el 20, ya para terminar, porque habéis sido comprados por precio. O sea, acuérdense que son mis esclavos. Cuando alguien se compraba por precio, era porque era un esclavo. Es lo que está diciendo, ¿verdad? So, ustedes son mis esclavos, acuérdense. Aunque no nos trata como esclavos, ¿verdad? Pero dice, yo pagué el precio, acuérdense. Cristo, ¿verdad? Cristo. El cual, dice, está en vosotros. Es Espíritu Santo. El cual tenéis de Dios y que no son vuestros cuerpos. Dicen los jóvenes a veces en nuestros días: este es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera, esta es mi vida. Ya crecen, ¿verdad? Y se rebelan a veces los hijos. Y ya es más difícil jalar las riendas, ¿verdad? Por eso desde chiquitos se les instruye al niño en su carrera, dice, ¿verdad?, en su camino. Y aun cuando fuere viejo, si lo instruyes, ¿qué? No se apartará de él. Se va a acordar la instrucción que le diste. Acordémonos de esto, hermanos, y ojalá que siempre sigamos caminando. Hasta aquí vamos a dejar, hermanos, en esta mañana. Seguiremos la próxima semana, si Dios nos permite, hermanos. Ya estamos terminando esta clase, y el énfasis es siempre en el amor ágape. El amor ágape, buscar el mayor beneficio posible del otro. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso y siempre seguimos haciendo la invitación. Si tú en tu hogar estás ya decidida de pues venir a ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, quieres comenzar una vida nueva en Cristo, puedes contactarnos de alguna manera para que Dios haga posible este deseo que tú ya tienes en tu corazón. Dios les bendiga. God bless you all. Amen.